Conversaciones que transforman. Palabras que iluminan. Encuentros que conmueven. Ceci Taborelli, en una nueva temporada de Citas Conscientes, crea un espacio donde la conciencia y la comunicación te invitan a la reflexión. Citas Conscientes, con Ceci Taborelli. Entender esto y además explicarlo en las universidades o explicarlo en programas como el tuyo, situaciones que lo va a ver gente que probablemente muchos no sean profesionales, se interesen por los temas de la espiritualidad. Creo que es el primer paso para jugar nuestra vida en algo que merecemos y que yo creo firmemente que no puede faltar en un programa como el tuyo, y que es el Gracias. amor. Claro. Claro, Lo estaba esperando. porque, claro, porque todos esperamos eso. El amor, pero no como decir, me enamoré, o amo a mis hijos. No, el amor entendido, viste, siempre fue traducido amor como A fuera amor, muerte, no fuera muerte, lo cual es falso. ¿Cuál es falso? No tiene esa característica porque A es latín y amor es hebreo, no tiene nada que ver. Viene de ama, significa mamita, más o menos, ¿no? Ese amor, el único amor incondicional que existe, el de la madre, el único. Entender eso me parece que nos puede ayudar mucho, que yo exprese amor en todo lo que hago, en todo lo que digo, todo lo que siento. Entiendo que muchos de los que están escuchando dirán, qué iluso este hombre, se da cuenta de los poderes que hay detrás de todo esto. Sí, no vayan a creer que no los conozco, y los he vivido y los he sufrido. Sin embargo, esto del albergue y después del gerundio, voy entendiendo que cada cosita que hagamos, como hacen los papuanos, como hacen Mozambique con el Ubuntu, es, como diría ese astronauta famoso, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y los invito a todos a estar en eso. A veces pensamos que el amor es una palabra tan grande y requiere actos altruistas. Y diste la clave, porque introdujiste al amor hablando de algo tan básico como es el pensamiento, pensar en el otro como pensaría o me gustaría que pensaran en mí, el empezar a usar el amor desde lo más básico que es cómo gestiono mi propio pensar, cómo entro en coherencia en mi dimensión interior que incluye pensamiento, emoción, acción. Cuando tengo dos fuerzas desgarrándome, el deber, el querer, el desear, el no deber, genera como una pudredumbre adentro mío que tal vez sea el precursor de una condición, un síntoma y tal vez una enfermedad. Yo sé que vos hablas mucho de lo que es la contradicción, yo lo llamo más incoherencia. Me encantaría escucharte. Yo creo que hay mucha coherencia, no es incoherencia, es totalmente coherente. El síntoma es totalmente coherente. Cuando yo soy consciente de esa coherencia, no que es incoherente, es probable que le pueda poner una coherencia saludable en lugar de una coherencia no saludable. Es probable que yo diga, cada vez que siento un acto de injusticia me duele el estómago. Claro, y uno diga, qué incoherente, porque si le debería doler el estómago al que hace la injusticia. No, es totalmente coherente, porque somos uno. Entonces, y reaccionamos frente a lo que le pasa al otro también, no solo frente a lo que nos pasa a nosotros. La contradicción no es un término mío, pero está, es decir, Hegel era un filósofo
quizás uno de los más prestigiosos de la historia de la filosofía, decía que la realidad nacía de la lucha de opuestos, de una contradicción que llamaba antagónica. Claro, no hay lo alto sin lo bajo, no hay lo de afuera sin lo de adentro, no hay lo malo sin lo bueno. Y que en esa contradicción antagónica surgía la realidad, que era imposible que existiera la realidad sin la contradicción antagónica. Probablemente uno puede agregar, como se le agregaron en los más de 200 años que nos separan de Hegel, muchas cosas. Por ejemplo, que uno tiene opciones entre lo bueno y lo malo. Claro, entre la salud y la enfermedad, entre lo de afuera y lo de adentro, hay multitud de opciones, ¿no? Nosotros tenemos 3 lemas en psicobiología social. Uno es quiero opciones, el otro es la queja aleja y el tercero es todo no cabe. Son 3 opciones. Tres lemas que tenemos en el escudito, el icono de la psicobiología social. La contradicción funda la realidad. La contradicción no es incoherencia, porque la contradicción es totalmente coherente. Existe lo bueno porque existe lo malo, existe lo de afuera porque existe lo de adentro. Ahora, hay opciones que no me tienen que llevar a la queja. Mirá qué injusto que es esto. Ni tienen que obligarme a hacer todo para cambiar la vida. Todo no cabe. Pero sí pueden exigirme que tenga opciones. Mire, señora, si usted no se hace esto, se va a morir. ¿Cómo? ¿No hay opciones? No hay opciones. Ese es el pensamiento que llamamos la falsa dicotomía que tenemos que erradicar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen matices y resulta ser que algunas drogas las van a dañar más que ayudar. Y otras personas con otros diferentes matices esas mismas drogas las van a ayudar. Y tenemos que conocerlas antes de decirle, mire señora, si no hace esto se va a morir. Y hay muchos que inclusive les dicen que se tienen que hacer eso porque no hay otra cosa. ¿Qué saben? Conocen todo el mundo, conocen toda la existencia de todas las plantas, de todas. Entonces uno se pone a pensar, tu pregunta iba hacia la incoherencia, que probablemente nos sobrecoherencia, pero es una coherencia no saludable. Y si nosotros aprendemos a reemplazar en lo que llamamos la contradicción dialéctica, es decir, a ir desplazando esa coherencia no saludable por una coherencia más saludable, es muy probable que se mueva el otro polo y ya no sea tan malo. Ahora, hacer eso implica un acto de sinceridad con uno mismo. Había un autor que se llamaba Marshall Rosenberg, maravilloso, que decía que es fundamental expresar lo que necesitamos, pero cuando lo empezamos a expresar terminamos hablando del otro. Ahora, si a ver, vos le decís a tu marido, ¿qué necesitamos? Y yo necesito que sea más tranquila. No, hablame de tu necesidad, no de lo que necesitas de mí. Entonces yo necesito tranquilidad, pero necesito silencio. Y uno dice, ¿y yo en qué te puedo ayudar? Cuando uno expresa su necesidad, el otro ayuda porque el ser humano es esencialmente bueno. Según el DSM-5, hay un 13% de psicópatas en el mundo. Personas malas. Algunos dirán que se equivocaron en el número, pero hay un 87% de personas que son buenas. Y el ser humano, cuando uno siente la necesidad del otro, dice, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, reemplacemos el término incoherencia por coherencia no saludable y lleguemos a la necesaria expresión de una coherencia más saludable. Nombraste a uno de mis grandes referentes, Marshall Rosenberg,
con la comunicación no violenta. Yo aprendí mucho de él. A lo que pensaba era entrar en coherencia, mirar un hecho fáctico sin subjetividades en la medida de mis capacidades, conectar con la emoción que me habitaba, expresar mi necesidad. Y la verdad es que me allanó mucho el camino en mis vínculos, sobre todo, pero también en mi diálogo interior. En todas estas herramientas y en todas estas migajitas que nos vas dejando en el camino, como Hansel y Gretel para llegar a la casita, me preguntaba, ¿vos podrías dibujar la anatomía del paciente ideal? ¿Qué puede hacer un paciente con un diagnóstico para transitar ese camino de la manera más amorosa y armoniosa posible? Y corregiría el título. El paciente ideal Lo me sé. suena a título de una obra de teatro grotesca, ¿no? Sí, no, yo creo que no hay ni paciente ideal ni hay médico ideal. Hay seres humanos que sufrimos y seres humanos que podemos ayudar al otro a mitigar su dolor. No, lo cambiaría por algo así como ¿qué hacemos cuando estamos sufriendo? Claro, ¿qué hacer cuando uno está sufriendo? ¿Cuáles son los mecanismos, los instrumentos, los recursos que podemos usar? Cada uno tiene el suyo, ese es el tema. Así es. Y en la teoría de las personalidades justamente es eso lo que apuntamos, a qué recursos necesita, porque los tiene. Porque recursos es algo que se tiene y no se sabe que se tiene. Y ya lo usó alguna vez. Pues en nuestro trabajo nos vamos muchas veces a encontrar momentos de la infancia en los cuales se encontró con obstáculos que tienen que ver con sus propias sombras y después momentos actuales en que se encuentran con obstáculos que tienen que ver con sus propias luces y los articulamos. Tenemos un trabajo que es la respuesta jaula, producida por el movimiento gatillo y que lleva a la respuesta de sanación. Pero sin tratar de evitar tu pregunta, ¿no? Yo creo que cuando uno es diagnosticado de una grave enfermedad o de algo que no entiende, lo primero que pierde es el poder. Claro, si se siente sin autoridad. Como que el cuerpo ya lo dejó, lo abandonó. Tenía la factura de garantía y se la retiraron. Entonces inmediatamente ya sabe que no puede llamar al servicio oficial. Claro, autoridad significa tener lo que el otro necesita. Y en ese momento es cuanto más necesito tener eso. La medicina se las ha arreglado para que perdamos la autoridad en un instante, es decir, nos ponen camisón para hacernos un estudio que se ve el culo desnudo, entonces nos hacen caminar por un pasillo y, y nos acuestan en una cama incómoda y nos dan de comer pollo hervido y recibimos visitas en determinados horarios como si fuéramos presos. Después están las salas de castigo, que son las terapias intensivas, ¿no? No está la luz prendida las 24 horas, no hay gritos, se muere gente, y está ahí supuestamente el paciente para que descanse. Si la medicina se las ha arreglado para que perdamos autoridad y el único que tenga autoridad sea el médico. Entonces uno lo espera todo el día para que venga y no viene el tipo. Entonces, no viene porque está ocupado. ¿Cómo no llamarlo paciente en ese caso, ¿no? Pero el paciente se impacienta y dice, ¿por qué no viene? Me quiero ir. Entonces le dice, mire, si se va, tiene que firmar la alta voluntaria usted, nosotros no nos vamos a hacer responsables, ella no puede volver a casa y tiene que ir a otro sanatorio. ¿No? Entonces, yo le pediría a la gente que no pierda la autoridad, que diga, mire, yo soy un ser humano que está pasando por este proceso como a lo mejor lo puede pasar usted o su hijo. Se olvide de eso. Yo quiero que me traten como un ser humano, no quiero que me traten como un cacho de carne. Y si hay que tomar una decisión, esa decisión no la va a tomar usted, la voy a tomar yo. Usted me va a sugerir qué puedo hacer, pero nunca va a tomar una decisión por mí. Pues soy yo el que decide sobre mi vida. Mire si yo le voy a delegar a usted que usted decida sobre mi vida y me haga una intervención en donde mi vida está en peligro porque se le ocurre que hay que investigar. Ese sería el primer paso, ¿no? Segundo paso, no perder la autoridad.
El segundo paso sería no olvidarnos que en la biología, dice Seyle, el creador del término estrés, tiene tres conductas, ¿no? Ante el obstáculo: ataque, huida e inmovilidad. Claro, cuando hay un peligro, el ser vivo o ataca, o huye, o se queda quieto. Pero me parece que Seyle se olvidó de uno, que es la posibilidad de pedir ayuda, la cooperación, que los animales lo conocen muy bien, ¿eh? Los animales, uno ve a las gacelas cuando forman círculos alrededor de la presa elegida para que el león no entre. Entonces, pedir ayuda es el segundo paso, me parece fundamental. ¿Pedir ayuda a quién? A los amigos. La familia habitualmente está muerta de miedo en un momento así, dice tenés que hacer algo, no podés no hacer nada. Y a veces, como decía Voltaire, ¿no? La verdadera función del médico es mantener al paciente de buen humor hasta que la naturaleza lo termine de curar. Es la verdadera función del médico. ¿Sí? Mantener de buen humor a una persona que le duele, que tiene miedo, no es fácil, ¿eh? Pero mantenerlo de buen humor es muy importante. Entonces, la cooperación, pedir ayuda, es un paso muy importante. No se trata de quedarme quieto y esperar, ni se trata de atacar y comerme la vida, ni se trata de huir y matarme. Se trata de pedir ayuda y no perder la autoridad. Esto lo estoy inventando ahora, así que no sé, sigo por el tercer paso. Me encanta. Cuando llegamos al 17º paso me parece. Este, ¿O no? no sé, a mí me gusta la teoría de los tres, ¿viste? Así que seguramente van a ser tres pasos. Pedir ayuda, recuperar la autoridad. Y me parece que como tercer y último paso, para concluir este imaginario relato, podría ser nunca, pero nunca, perder la confianza en el cuerpo. Es decir, el cuerpo no nos quiere dañar. El cuerpo está gritando con nosotros, es un aliado. Entonces, nunca imaginarme que hay un monstruo dentro mío que me quiere dañar, porque soy yo el que lo está convirtiendo en un monstruo. O es la sociedad la que la está convirtiendo en un monstruo. Si usted no hace esto, se va a morir. Y el CA le aumentó mucho. Y esto significa que la enfermedad avanza. Y uno va aprendiendo que la enfermedad no avanza, el que retrocede es uno. Cuando uno aprende eso, recupera la autoridad, pide ayuda y dice, no pierdo la confianza en la vida. Por supuesto, decir no pierdo la confianza en la vida, en el cuerpo, uno puede reemplazarlo, es decir, no pierdo la confianza en Dios, no pierdo la confianza en el universo, no pierdo la confianza en mi ángel protector, en lo que quiera, pero nunca perder la confianza, porque es lo que más nos ayuda. Una vez, Vitus Droger, un experimentador alemán, metió en un barril con agua una rata. Y la rata no sabe nadar, le tiene terror al agua. Viste que se dice cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Entonces la rata trató de flotar 20 segundos y se hundió. Y entonces el experimentador la salvó, la dejó al costadito, descansando, y luego tiró una canastita flotante. Entonces agarró la ratita y la volvió a tirar, la ratita se volvió la canastita flotante y se quedó 2 horas flotando en ese mar del barril, como pancha. A las 2 horas sacaron la ratita, la dejaron a un costado y sacaron la canastita y la dejaron a otro costado. Querían saber, Drosser quería saber, qué iba a hacer la rata cuando la tiraran al agua sin la canastita. Pero nunca se imaginaron lo que sucedió. Porque la rata, cuando la tiraron al agua, nadó 4 horas sin parar. Es decir, no solo aprendió un mecanismo de supervivencia como es nadar, que no estaba en su instinto, sino que resistió hasta límites increíbles para una ratita. Y una ratita tiene un cerebro del tamaño de un arroz chiquito. Y nosotros tenemos un cerebro inmenso y uno se pregunta, ¿por qué le pasó eso a la ratita? Y la respuesta es clara, porque estaba esperando la canastita. Entonces, hoy que el psicoanálisis nos ha impuesto que el deseo es mucho mejor que la esperanza, yo les pido a todo el mundo que se olviden un poquito del deseo y trabajen la esperanza, la confianza esa en que
podemos transformar nuestra vida y que nada malo nos va a pasar. Si no podemos confiar en nosotros, confiemos en alguien. Y ahí ese valor del médico es fundamental, porque si uno confía en la persona que lo está ayudando, está creando mecanismos de resistencia porque está esperando la canastita. Eso, esas tres cosas. Después la otra 16 te la digo otro día. ¿Qué impacto tiene la calidad de pensamientos que habitamos? En cualquier circunstancia, pero específicamente digo en el contexto de un diagnóstico, de una sintomatología específica. La calidad de los pensamientos. La misma que decíamos antes, que hay pensamientos saludables que nos ayudan y hay pensamientos no saludables. Una vez aprendí un método que se conoce como método Sedona, que la persona tiene que hacerse 4 preguntas, ¿no? Sedona porque es una zona de Arizona, creo, donde se enseñó eso. La primera pregunta es, ¿puedo tener este pensamiento? Y la respuesta solo es sí o no, no puede argumentar, es sí o no. Puedo tener este pensamiento, por ejemplo, este me va a cagar. Claro, o yo siempre fracaso. ¿Puedo tener este pensamiento sí o no? Está claro que sí, lo tengo. La segunda pregunta es, ¿puedo dejar de tenerlo? Y está claro que si lo puedo tener, lo puedo dejar de tener, ¿no? La ley de la polaridad. Y la respuesta es sí. La tercera pregunta es, ¿quiero dejar de tenerlo? Y claro, si yo estoy proponiendo el sufrimiento y cómo curarme, quiero dejar de tenerlo. La respuesta es sí. La cuarta pregunta, ¿cuál es? Cuando todo el mundo dice, ¿cómo? Y no es esa la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿cuándo? Y ahí no hay sí o no, ahí es ahora o nunca. Entonces, es muy interesante. Parece muy simple el método, ¿no? 4 preguntas, qué tontería. Y sin embargo, lo expone el cerebro no a utilizar un método que lleve esfuerzo y que lleve tiempo. Lo expone el cerebro a decir ahora, y si no es ahora, ¿cuándo? Otra vez la pregunta. Mañana. Bueno, mañana lo hacemos de nuevo. Pero el tema es entender eso, que yo lo estoy apretando al cerebro, le estoy diciendo, puedo tener este pensamiento, puedo dejar de tenerlo, quiero dejar de tenerlo, ¿cuándo? Entonces la calidad del pensamiento es si a mí me ayuda a ser mejor persona, a estar más sano, o si lo único que hace es repetir automáticamente un mecanismo que me hunde cada vez más. Como te dije antes, la vida es una lucha, en la personalidad 1, lo que sucede no me lo merezco en la personalidad 2, me tengo que ir en la personalidad 3 o no sé lo que quiero en la personalidad 4. Me hunde cada vez más en eso. Bueno, hay muchas maneras de mejorar la calidad de los pensamientos. Hemos citado hacia el pasar a personajes interesantes, ¿no? Marshall Rosenberg, en la teoría de los mandatos familiares, Eric Verne, en la teoría de la terapia racional emotiva, Albert Ellis. Es decir, estamos citando gente que se ha esforzado por hacer del mundo un lugar mejor. Algunos ni siquiera lo recuerdan y hablan de los mandatos familiares diciendo que son ellos los inventores. Entonces uno se pone a pensar, ¿no será también cuestión de agradecer a los maestros, de no burlarnos de ellos y de agradecerlos? Porque a lo mejor nos dejaron un mundo difícil, pero nos dejaron un mundo. ¿No será cuestión de entender ciertas cosas que hasta ahora no venimos entendiendo, como que los anteriores tienen más derecho que los posteriores? Hay cosas que no nos gustan y sin embargo el mundo está ordenado de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Creamos un nuevo orden? ¿O tratamos de ir desplazando de poquito
hacia un orden que sigue siendo el mismo, el de la humanidad, pero mejor, más saludable. Me encanta. Nos, nos va quedando poco tiempo, pero no quisiera dejar irte hasta que no me compartas, aunque sea de manera breve y tanto como desees, tu encuentro con el doctor Hammer, porque esto de la nueva medicina germánica se ha puesto tan en boga en estos últimos años y tantos que citan al doctor Hammer y que hablan de la nueva medicina, vos estuviste con él, lo conociste, trabajaste con él. Me encantaría que nos compartas un poquito de esa experiencia. Sí, fue en el año 95, es decir, hace 30 años. Así Uf, que los recuerdos empiezan a ser relatos. Yo viajé primero a estudiar con un discípulo de Hammer que se llamaba Beckman, con el cual después hicimos el primer congreso de nueva medicina en la Argentina en el año 95 en la Asociación Médica de Rosario, con el auspicio de la Facultad de Medicina, y que todo ese papelerío Hammer lo usó en el juicio que le hicieron en Nuremberg y lo condenó a 2 años de prisión por complicidad en el ejercicio ilegal de la medicina. Es decir, él había escrito libros que leyó gente no médica y aplicó lo que decía ese libro siendo no médico. Entonces era cómplice en el ejercicio ilegal de la medicina. Una locura. 2 años de prisión en una prisión de alta seguridad, donde tiraban balazos de agua fría, dejaban la puerta abierta para que se escaparan y permitían visitas de 15 minutos cada 2 semanas. ¿Qué daño había hecho Hammer? Había pensado. Si uno, ya de entrada, muchas veces me han juzgado algunos discípulos de Hammer como una especie de traidor a las teorías de Hammer. Nunca él. Él ha sido siempre muy cordial conmigo. La última vez que lo llamé a Noruega, antes de morir, Ona, la mujer, dijo que había leído todos mis artículos. Eh, yo recuerdo que cuando lo conocí, era un hombre muy alto. Como todos los hombres altos, usan saquitos cortos. Y cuando lo fui a saludar me hizo una reverencia. La verdad que no llegué a entender esa actitud tan cortés. Un hombre que ha sido juzgado como una persona muy irritante. Y recuerdo eso, ¿no? Recuerdo el primer contacto personal que tuve con él, que él, siempre lo cuento, estaba solo debajo de un árbol y éramos 12 personas alrededor de él. Él estaba solo comiendo arroz, sentado en una silla bajo un árbol y se le caían los pedacitos de arroz y los agarraba del piso y se los comía. Es una escena que no puedo olvidar, ¿no? wow. Entonces nos acercamos, me presenté. Y me acuerdo la primera pregunta que me hizo, año 95, ¿cómo está la nueva medicina en la Argentina? Y yo creo que era el único que había conocido de su existencia, ¿no? Y le dije, bueno, tratamos de difundir. Y le dije, qué lindo sería que viniera a la Argentina. No me imaginaba, porque eso era en mayo del 95, que pocos meses después estaba preso, ¿no? Pero igualmente me traje gente de allá, vivir en mi casa, ¿no? A congresos, que fueron perseguidos en una especie de cacería de brujas, ¿no? Y lo que recuerdo fue eso, que el primer contacto fue eso, hablar en castellano y decir necesito médicos de manos calientes para hacer de la medicina un acto sagrado. Y después verlo trabajar, él leía la tomografía y le decía a la gente lo que le pasaba. Y después le decía, tiene que separarse, tiene que irse a vivir a Noruega. Y yo no entendía nada, por qué hacía eso. Era una forma de crearle un nuevo conflicto, ¿no? El conflicto que supere el conflicto anterior. Una persona muy generosa, considerado antisemita en algunos lugares, a pesar de que él relata que toda su infancia la pasó defendiendo en su casa a un grupo de judíos que escapaban de los campos de concentración. Una persona muy contradictoria.
un documental que se puede ver en una plataforma muy famosa, que relata un poco la historia de su hijo, que murió a los 18 años, víctima de una bala supuestamente perdida. Lo que me quedó de eso es la pasión, ¿no? No perdió la vida por todo eso. Tenía 7 intentos de asesinato, me mostró el parabrisas con los agujeros de las balas. No se entiende muchas veces la reacción de ciertos grupos a un pensamiento tan controversial como el de él. Quizás su personalidad hizo que fuera demasiado confrontativo y decir que todos los oncólogos son asesinos, que la medicina es un fraude, les trajo muchos enemigos. Sin embargo, yo siento que hay que leerlo a Hammer, que no se lo lea a Hammer, y se lea a los que escriben sobre Hammer. Y si uno leyera a Hammer, probablemente no encontraría lo mismo que se lee en los que escriben de Hammer, que tiene pros y contras, que tiene cosas que están mal, indudablemente están mal, y no tiene por qué estar todo bien, que no ha aportado demasiado a la metodología de trabajo en cuanto a qué se hace con la persona enferma, sí ha aportado una base fundamental a la teoría de la enfermedad, con sus leyes de la embriología, de la patología de los tumores, pero que seguramente tendrá que pasar mucho tiempo para reevaluarlo y que después ha generado una especie de fanatismo en un grupo que defiende que todo está bien y todo lo que se dice que no está de acuerdo con él es un enemigo. Y yo creo que el valor de los que hemos aprendido con Hammer es poder eh, trascenderlo, que es lo que yo traté de hacer, es decir, cuando yo metí la filosofía, cuando metí las neurociencias, cuando metí el psicoanálisis, no estaba desprestigiando a Hammer, sino tratando de complejizarlo para entenderlo de otro lugar. Y eso es lo que tratamos de enseñar. Lo respeto muchísimo, creo que ha sido un cambio en mi vida el haberlo conocido, pero indudablemente sigo un camino que para mí no es el de él. Y por eso no me identifico con esa escuela llamada Nueva Medicina Germánica, sino con una escuela que he creado y que se llama Psicobiología Social. Eso es lo que te puedo decir por ahora. Me encanta, me parece súper interesante. Como dijiste, creo que tu función no era contradecirlo, sino tal vez sumar, agregar nuevas aristas que tal vez él no había considerado por alguna razón y que yo personalmente encuentro absolutamente útil como en este tema de las terapias de sanación que vinculan tanto el cuerpo con la emoción, en donde se manifiesta un conflicto y parecería que si puedo interpretar lo que mi biología me dice, relacionarla con la emoción y resolver el conflicto me sano, y la realidad es que estoy rodeada de circunstancias en donde eso no ocurre de manera lineal. A veces, al contrario, produce la muerte. Entonces hay tanta confusión. Me encantó lo que dijiste. Una cosa es leerlo a Hammer y otra cosa es leer a quien habla de Hammer y quien habla del que habla del que habla de Hammer. Y hay como una tergiversación de ese mensaje, que donde se pierde la esencia. Hoy hay como una vorágine del trabajo personal que no desacredito en entender cuál fue el impacto, qué emoción me causó, entender el conflicto, pero también aceptar que no necesariamente eso nos cura, ¿verdad? No, muchas veces nos hace entrar en el conflicto de resolver el conflicto, dicen, le echa la culpa a la persona, lo que pasa es que vos no te querés sanar, le dicen. Oh, Oh, es terrible, es decir, ha creado una culpa en toda la gente, por eso en el desplazamiento hacia el orden social más que el orden individual, es un intento de sacarnos de esa culpa, pero no de no responsabilizarnos para nada, porque cada uno es responsable de lo que hace, de lo que dice y lo que siente. El tema no es, vuelvo a decir, reemplazar la responsabilidad individual o la responsabilidad social, sino tomar las dos y permitirnos darnos cuenta que necesitamos ayuda y que probablemente sin ayuda, solos,
estamos en una trampa, necesitamos salir de esa trampa. Y en el fondo de eso se trata el amor, ¿no? De un encolectivamiento en donde todos nos ayudemos y todos estemos pensando en el bienestar del otro, que los otros van a estar pensando en el bienestar nuestro. Y eso es maravilloso y eso puede crear, disculpen la exageración, disculpen la utopía, disculpen quizás hasta la soberbia, pero yo ansío un cambio en la humanidad, no solo en la enfermedad. Que así sea. La verdad es que me dejas reflexionando sobre un montón de aspectos en donde yo podría ser la potencial protagonista de una enfermedad y también parte de lo que hago a diario, acompañar a otros que están transitando ese proceso. Yo me río mucho con las palabras que invento e inventé la triple A porque a mí me sirve mucho para recordarme lo que no debo hacer cuando acompaño. Absorbo todo lo que me descarga la persona que viene a mí, aconsejo, muchas veces sin que siquiera me lo pidan, y me angustio. Entonces absorbo, aconsejo y me angustio, la triple A lo llamo. Y creo que ese es un lugar poco sano desde donde acompañar. El acompañamiento también es un arte, ¿verdad? Y ustedes en esto son, creo que maestros. Me gustaría que nos cuentes muy brevemente, porque sé que ustedes no solamente acompañan, sino también forman a profesionales en esta nueva filosofía o arte de relacionarse con el acompañamiento. ¿Me podrías contar un poquito cómo es esa formación, en qué consiste y para quién es? Sí, yo agregaría una cuarta. ¿O sabes qué? Reemplazaría la última por esta nueva, que sería la amorosidad. Y no me angustio, porque la amorosidad implica que el otro también se sienta acompañado. Entonces la amorosidad reemplaza la angustia. Y cuando uno escucha el dolor del otro, yo particularmente he aprendido a hacerlo desde la amorosidad y no me angustio para nada. ¿Por qué? Y porque sé que tengo instrumentos para ayudarlo y que eso es fascinante. Si la angustia cede el paso, a pesar de que muchas veces uno ve a un niño de 3 años con leucemia, una persona en la plenitud de su vida con una enfermedad destructiva, pero si yo tengo algún instrumento para ayudarlo, la amorosidad prima sobre la angustia. Eso me gustaría decirte. Con respecto a lo otro, sí, tenemos un curso, un posgrado en realidad en la Facultad de Medicina de Rosario, que es presencial, de 2 años de duración, dictado por excelentes profesionales formados todos en la escuela, de un valor fascinante, ¿no? Porque hay que estar en una universidad y enfrentar de alguna forma esa mirada médica que ya existe, ¿no? Y después tenemos cursos, distintos cursos de formación, uno que se llama intensivo de 1 año de duración, que es para todo el público, y otro que lo dicto yo exclusivamente, que se llama de formación continua, al que solo pueden acceder aquellos que ya han hecho una formación previa, o intensiva o universitaria. Y en esa formación continua trabajamos distintos temas, qué sé yo, los fantasmas, las técnicas, pero nos juntamos todos los meses y la pasamos muy bien realmente. Realmente nos divertimos mucho porque hacemos prácticas, contamos historias y crecemos juntos. Por ahora eso es lo que hacemos, también está la idea de hacer un entrenamiento personal con pocas personas, pero no puedo todo no cabe, como te dije. Y en eso es lo que estamos. Así que los invitamos a todos aquellos que quieran participar a hacerlo porque es una visión distinta, amorosa y compleja de la realidad. Gracias por eso, Fernando. Me honra escucharte, me honra tenerte en este momento presente conmigo y con todo quien nos escuche. Yo juego mucho con las palabras y escucho tu apellido hace muchos años. Y recuerdo la primera vez que lo escuché, Callejón, automáticamente le agregué un concepto que lo tengo aprendido, callejón sin salida. Un callejón no tiene salida, pero no es la definición correcta. Un callejón es un pasaje estrecho y largo. Y cuando me estaba duchando dije, este hombre, y no es halago, es percepción personal,
es un callejón con salida. Porque independientemente de quién seas en este plano humano, lo que has aportado desde tu experiencia y tu conocimiento, me consta, soy testigo, has permitido ver una salida a algo que nos condenaba a la muerte. Así que solo tengo un profundo agradecimiento a que seas ese callejón con salida al amor, al bienestar, a la sabiduría y a la libertad personal. Si hay algo más con lo que te gustaría cerrar este espacio que compartimos, te dejo aquí este momento. Agradecerte profundamente. Vos sabés que a mí el apellido me signó. Vengo escuchando ese chiste, callejón con salida sin salida, de los 5 años. Y realmente una vez un psicoanalista me dijo su apellido lo fija, claro. Usted al no tener salida está buscando permanentemente cosas. Y realmente me hizo mucho daño hasta que un epistemólogo me dijo, ¿vos sabés lo que significa callejón? Es un pasaje estrecho entre dos calles. Así es. Es el que articula dos calles. Y a mí me cambió la vida esa interpretación, que me di cuenta que yo era un articulador. Articular un conocimiento con otro y generar ayuda desde ese lugar. Agradecerte profundamente tu simpatía, tu profundidad, tus conceptos, tus preguntas muy respetuosas y seguramente estaremos en contacto. Gracias. Gracias, Fernanda, ha sido un placer. Nos vemos pronto.